Bueno, bienvenidos chiquillos, espero que hayan descansado un poco estas semanas de pseudo vacaciones. Bueno, para retomar un poco igual lo que habíamos quedado, con la profe Karen decidimos que íbamos a hacer un pseudo repaso de todo lo que habíamos visto, sobre todo retomando lo que fue la última guía que hablaba sobre la rapidez de propagación de las ondas. Esto ya que fueron la que, bueno, como fue lo último y nos dimos cuenta de que habían hartos errores también o algunas cosas que no habían quedado claras, sobre todo en los formularios, los test que le dejamos al final de la guía, porque si bien no contestó tanta gente, sí habían algunas cosas que nos hacían darnos cuenta de que, por ejemplo, quedó claro cómo calcular la rapidez directamente cuando tenían la longitud de onda y el periodo o la frecuencia, pero si se les pedía otro dato, ahí mucho se complica. Entonces vamos a hacer ejercicios sobre eso. Entonces esta guía, la guía 4, es solo sobre problemas asociados a todo lo que hemos visto, o sea, desde las características de las ondas, las espaciales, las temporales, lo que era periodo, frecuencia, la rapidez de propagación de la onda, lo que vimos de la diferencia entre las ondas transversales y longitudinales. Todo eso va a estar incluido aquí, ¿ya? Recordar lo que son los ciclos y todo eso. Entonces, la idea es que yo les voy a plantear primero problemas aquí en este video, donde los voy a ir resolviendo. Sí les aconsejaría, igual como está escrito en su guía, que le pongan pausa al video y traten de hacerlo ustedes primero y de ahí vean la resolución del ejercicio. ¿Ya? Es como la idea, porque ya que no podemos estar en clases presenciales, es lo que hubiéramos hecho, ¿cierto? Plantear el ejercicio para que lo resuelvan y de ahí conversarlo entre todos. Bueno, esa parte no la podemos hacer, así que la idea es que usted lo trate de hacer, le ponga pausa al video, insisto, solo donde está el enunciado, y después, si ya lo haya hecho o no lo haya podido hacer, siga viendo el video para ver cómo se resolvían finalmente. ¿Ya? No son tantos, pero son bien interesantes los ejercicios y los problemas, porque abarca todo lo que hemos visto. ¿Ya? Insisto, sobre todo la última parte de rapidez, que es la que quizás tuvimos un poquito más de problema. También después de este video, en la guía hay unos ejercicios planteados similares a lo que trabajamos para que ustedes puedan ejercitar, ¿cierto? Ahí ya no va a estar la resolución en un video, pero sí va a estar la respuesta final para que puedan comprobar si lo que hicieron o lo que pensaron de la situación estaba bien o no, ¿ya? Casi todos los problemas que están planteados aquí son situaciones, ¿ya? Así que hay que tener harta imaginación, ojalá, para irlas pensando y ver cómo se resuelven. Vamos a partir entonces, primero recordando las relaciones matemáticas que vimos para rapidez, que insisto fue como el punto más débil en la última clase. Primero nosotros vimos que había una relación para la rapidez que tenía que ver con la longitud de onda y el periodo, que es lo que está mostrado aquí, ¿cierto? En esta ecuación de acá. Entonces la idea es que, ¿cierto? Esta ecuación que está aquí acá, vamos a borrar un poquito que es muy marcado, esta que está aquí. La idea es que esto, ¿cierto?, lo ocupemos para encontrar no solo la rapidez, sino que también podría servirnos para encontrar otro factor. Aquí yo les explicaba que muchas veces se utiliza en física, en química, una cierta tipo de ayuda, por decirlo así, o como tips para aprender un poquito más cómo trabajar con esta ecuación, sobre todo para la gente que le cuesta un poquito despejar ecuaciones, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí hay tres variables, que es la rapidez, ¿cierto?, que sería esta que está acá, la longitud de onda, que sería esta que está acá, acuérdense que se abrevia con la letra lambda, y el periodo que está acá abajo. ¿Cuál es el problema? Que si yo les pido, ¿cierto?, por ejemplo, la longitud de onda o el periodo, que son los que están al lado derecho, ahí es donde algunos se complican al despejar la ecuación, porque la incógnita no está despejada ya desde un principio, como si lo pasa para la rapidez. Cuando yo le pregunto por la rapidez, ¿cierto?, que esto que estoy apuntando aquí, la ecuación ya está despejada, ya me dice rapidez igual a algo. Entonces, si yo les daba la longitud de onda, que era 20, y el periodo, que era 2, 20 dividido en 2, listo, a nadie le costaba resolver eso. Y eso se notó en el test. El problema era si yo le pedía la longitud de onda y el periodo, les decía. Entonces, de aquí nace este resumen, podríamos decirlo, que este triángulo que está aquí a la derecha, que
me resumen todas las opciones que me podrían suceder al querer encontrar alguna de estas variables. Para eso, igual como se los dije en el último video, esta línea de acá, ¿cierto?, significaba división y esta línea de acá significaba multiplicación. Entonces, si yo quería encontrar la longitud de onda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me queda la rapidez y me queda el periodo. ¿Y qué me queda entre medio? Esta línea, ¿cierto?, que según esto es multiplicación. Entonces sería la rapidez multiplicado por el periodo. Entonces, para encontrar la longitud de onda, sería la rapidez entonces multiplicado por el periodo. Si yo quiero otra variable, que podría ser por ejemplo el periodo, vamos a borrar aquí para que no nos confundamos. Si yo quiero el periodo, por ejemplo, ¿cierto? Esta es la que quiero encontrar. ¿Qué me va a quedar? La longitud de onda dividido, esto era dividido, la rapidez. Entonces me quedaría el periodo igual a la longitud de onda dividido rapidez. Y por último, si yo lo que quería era la rapidez, esa era la más fácil porque era la que ya estaba despejada. Si yo quería la rapidez, me quedaba longitud de onda dividido periodo, que es la que ya está escrita aquí. ¿Ya? Entonces esas serían las tres opciones. Si quiero encontrar la rapidez, si quiero encontrar la longitud de onda o si quiero encontrar el periodo. ¿Ya? Pero todas se podían resumir en este triángulo, ¿cierto?, que estaba aquí, y por eso era la idea de resumirlo así. Vuelvo a repetir, como le dije en la clase anterior, si a alguien le cuesta mucho aprender cómo utilizar este triángulo, quédese con la ecuación original, que sería esta, y vaya despejando de acuerdo a la incógnita que le queda. Ya esto es como una ayuda para la gente que se le hace más fácil. Por otro lado, había otra opción, que era cuando en vez del periodo lo que conocíamos nosotros era la frecuencia, y ahí teníamos esta ecuación que está acá, ¿cierto? Esta ecuación que está al lado izquierdo. Y esta venía, lo voy a explicar aquí arribita, de que la que teníamos antes era que la rapidez era la longitud de onda dividido periodo, pero el 1 partido por periodo era lo mismo que frecuencia. Entonces esto de aquí era otra forma de escribirlo, era lambda por 1 partido por periodo, pero este 1 partido por periodo era frecuencia. Entonces nos queda longitud de onda por frecuencia, que es la ecuación que está aquí, ¿cierto?, ya escrita. Entonces venía de la misma ecuación anterior, otra forma de escribirlo haciendo esta relación entre el periodo y la frecuencia, lo que está anotado aquí, ¿ya? Entonces, como aquí igual teníamos tres variables, también podemos escribirlo en un triángulo. Va a seguir significando lo mismo, esto división y esto multiplicación. Y va a pasar lo mismo, que vamos a tener tres posibles igualdades que encontrar a partir de este triángulo. La primera es la que ya está escrita acá. Si yo quiero la rapidez, nos va a quedar longitud de onda por frecuencia, que es la que ya está escrita aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa si lo que yo quiero es la longitud de onda? Entonces, si yo quiero la longitud de onda, me va a quedar rapidez dividido frecuencia. Entonces, la longitud de onda sería rapidez dividido frecuencia, ¿ya? Y por último, si lo que yo quiero encontrar es la frecuencia, me va a quedar rapidez dividido longitud de onda. Entonces la última sería la frecuencia igual a rapidez dividido longitud de onda. Y tendríamos las tres igualdades, ¿cierto? Estas tres igualdades que están aquí, para esta segunda relación que, insisto, deriva de la anterior, de la diapositiva anterior, pero en vez de periodo trabaja con la frecuencia debido a esta igualdad que vimos también en la segunda guía. Entonces, ahí ustedes, ¿cierto?, tienen que ver qué le conviene más o qué se le hace más fácil, trabajar con la igualdad o trabajar con el triangulito, pero
Así que es decisión de cada uno. Ahora que espero que todo haya quedado claro, que insisto, me detuve aquí porque fue lo que más costó entender la clase pasada, sobre todo cuando lo que queríamos era rapidez, longitud de onda, frecuencia o periodo, y no la rapidez, que era la que ya estaba despejada. Así que eso vamos a trabajar en varios ejercicios. Vamos a partir con este que estaba en el test 3, que fue justamente uno de los que se equivocaron harto, que era la última pregunta, que dice: ¿cuál es el periodo de una onda si tiene una rapidez de 2 metros por segundo y una longitud de onda de 86 metros? ¿Ya? Entonces, me están preguntando por el periodo, recordando el triangulito que... Recordando el triangulito que habíamos visto, ¿cierto? Acá me está hablando de periodo, entonces vamos a ocupar el primero, que era este. Entonces, esto me dice que si yo quiero el periodo, tapo aquí, ¿cierto?, en este triangulito y me queda que es la longitud de onda dividido la rapidez. Entonces, la longitud de onda en este caso nos están diciendo que son 86. Perdón, vamos a borrar ese 6 que quedó feo. Entonces metros, y la rapidez nos dicen que son 2 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, 86 dividido 2, eso nos da 43, y los metros se simplifican y nos queda segundo. O sea que el periodo son 43 segundos, que aquí deberían haber marcado esto. Por si acaso, las alternativas se van cambiando cuando usted hace los test. ¿Ya? De hecho, si lo hace una vez, lo hace otra vez, no le van a salir en el mismo orden las alternativas, así que no necesariamente era la última, pero era alguna de las alternativas, era 43 segundos, y esa era la correcta, ya según este desarrollo. Si bien fue menos de la mitad de lo que hicieron el test que se equivocaron, fue la pregunta que más le costó, así que por eso decidí partir con ese. Vamos a seguir. Ahora sí vienen los problemas que ya son para esta clase. Esto, insisto, era del test anterior, pero era para partir con eso. Entonces, partí. Problema número 1. Dice: si una ola en el agua sube y baja 3 veces cada segundo y la distancia entre las crestas de las olas es 2 metros, ¿cuál es la frecuencia del oleaje, la longitud de onda y la rapidez de la ola? ¿Ya? Nos pregunta 3 cosas: frecuencia, longitud de onda y rapidez. ¿Qué es lo que sabemos? Que la ola hace esto que voy a dibujar aquí arribita. Dice que sube y baja 3 veces. Entonces, hace esto en un segundo. ¿Sí? En un segundo sube y baja 3 veces. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Por eso nos queda ese dibujito que estaría ahí. También nos dice que la distancia entre las crestas, o sea, de aquí a acá, ¿cierto?, son 2 metros. 2 metros sería esa distancia. Y con eso nos pide encontrar, ¿cierto?, todo otro dato. Entonces vamos a partir con lo primero que nos pide, que es la frecuencia. La frecuencia nosotros vimos hace varias clases que era, una forma de calcularlo era el número de ciclos dividido en el tiempo. El tiempo total de... Perdón la letra, pero que este lápiz me cuesta escribir. Entonces, el tiempo total que se demoraba, ¿cierto?, la onda, no solamente en un periodo, claro. Entonces, vamos a ver acá. Esa era una forma, y la otra que había era 1 partido por el periodo. Entonces, aquí ustedes tienen que decidir qué es lo que saben, ¿ya? Entonces, sabemos que en un segundo, ¿cierto?, completa 3 ciclos. Acá tendríamos de aquí a aquí 1, de aquí a aquí otro, y de aquí a aquí otro. Entonces tendremos 1, 2, 3 ciclos, ¿cierto?, en un segundo. Entonces tenemos para hacerlo con esta forma que está aquí, ¿ya? Así que vamos a resolver entonces que la frecuencia vendría siendo
el número de ciclos, 3 ciclos en un segundo, ¿sí? Y eso, 3 dividido 1 claramente es 3, ¿cierto? Y como sabemos, la unidad de la frecuencia o ciclo partido segundo significa hertz, ¿ya? Acuérdense que hertz significa ciclos por cada segundo. Entonces, como esto da 3 ciclos por cada segundo, serían 3 hertz la frecuencia, ¿ya? Ahora, con eso tenemos una parte que es la frecuencia. Nos falta ahora la longitud de onda y la rapidez. La parte de... Vamos a dividir un poquito aquí la pantalla. La parte de la longitud de onda, que es lo segundo que nos piden, eso basta con mirar acá arriba el dibujito, ¿sí? En este caso, ¿cierto? La longitud de onda, como está ahí, acuérdense que se podía medir de monte a monte o cresta a cresta, de valle a valle, o siempre que empezara y terminara un ciclo, ¿ya? En este caso tenemos claramente marcado ahí entre dos montes, por lo tanto sabemos que la longitud de onda son 2 metros. Y tenemos el segundo dato. Y nos falta lo último, que es la rapidez, ¿sí? Si miramos el triangulito, ahí ustedes, ¿cierto? Obviamente van a poder retroceder, yo se los voy a escribir acá arribita. Si miramos el triángulo, aquí estamos hablando de frecuencia, por lo tanto vamos a ocupar el segundo que vimos, el que tenía frecuencia. Y vimos que si queríamos rapidez era la longitud de onda por la frecuencia. Aquí pueden mirar el triángulo o pueden mirar la ecuación, la igualdad como estaba ahí escrita. Porque estos datos ya los tenemos. La longitud de onda, ¿cierto? Vimos que eran 2 metros. Y la frecuencia calculamos que eran 3 Hz. ¿Sí? Y 3 por 2 sería 6. Ahora, estamos hablando de una rapidez. Espero que se acuerden, ¿cierto? La rapidez se mide en metros por segundo. Ahora, esto no es que se me haya ocurrido nomás que fuera metros por segundo. Voy a explicarlo igual aquí con la unidad de medida, me queda un poquito de espacio. Acá tenemos metros. Voy a olvidarme los números por un rato. Tenemos metros y acá tenemos hertz, pero el hertz, tal como aparece acá, ¿cierto? Son ciclos por cada segundo, pero ciclo no es una unidad del sistema internacional, así que lo vamos a tomar como que no hay nada, y arriba no hay ninguna unidad. Vamos a dejarlo con un 1, sí, porque no podemos dejar nada. Y abajo, ¿cierto? Segundos, que sería el equivalente a lo que está aquí con rojo marcado. Ciclo partido segundo, vamos a escribir 1 partido segundo en este caso. Y aquí me queda metros por 1, metro, y segundo, acá igual podemos pensar que hay un 1, segundo por 1, segundo. Entonces nos queda metros por segundo, que es la unidad que dejamos ahí en el resultado. Entonces el resultado de la rapidez de la ola sería 6 metros por segundo. Y tenemos todo lo que nos piden: frecuencia, longitud de onda y la rapidez, ¿ya? Recuerden, para este y para el otro ejercicio, bueno, este ya lo escucharon, pero tratar de ponerlo en pausa y tratar de hacerlo ustedes y de ahí ver la resolución que yo estoy haciendo, ¿ya? Continuamos. Segundo problema. Dice, las ráfagas de aire hacen que el Costanera Center, por si acaso puse el Costanera Center porque fue el edificio como más alto que se me ocurrió que la mayoría podía conocer, dice, hacen que oscile con una frecuencia aproximada de vibración de 0,1 Hz. ¿Cuál es el periodo de vibración del Costanera Center en este caso y cuántos ciclos hace en 20 segundos? ¿Ya? Nos preguntan periodo y la cantidad de ciclos en ese tiempo que me dan ahí en particular. Entonces, ese 0,1 Hz tenemos que acordarnos qué significa, que era esta unidad de medida. O sea, aunque no nos digan textual, si uno mira la unidad de medida, debería darse cuenta de qué es lo que nos están hablando. En este caso, Hertz hace referencia a la frecuencia. Por lo tanto, el dato que me están dando, vamos a escribir aquí, sería la frecuencia, que sería 0,1 Hz. ¿Ya? El único dato que me da. Y lo primero que me piden es el periodo. Para eso tenemos que recordar la guía 2 que hemos visto desde que estamos en esta suspensión de clase, que nos decía que el periodo, una equivalencia que había, porque una forma de calcularlo era el tiempo total dividido en la cantidad de ciclos, pero había otra que era el inverso de la frecuencia, o 1 partido por frecuencia, ¿ya? Y como tenemos la frecuencia, en realidad podríamos calcularlo así, ¿ya? Por si acaso, cuando uno habla del inverso es la fracción dada vuelta, ¿ya? Eso es como un tips para que no se olviden, porque se les va a hacer más fácil resolver lo que voy a hacer ahora. Entonces, ¿qué es lo que uno escribiría? 1 dividido 0,1 Hz.
¿sí? Pero a nadie le gusta tanto dividir con la decimal, o sea, al que le guste ni un problema que lo haga. Pero yo sé que a la gran mayoría no le es muy fácil trabajar con división con decimales, así que les voy a dar una segunda alternativa. Insisto, para el que no tiene problema, hágalo y va a llegar al resultado del tiro. Otra forma de trabajar con los decimales es pasándolo a fracción. Entonces el 0,1, usted habrá aprendido en matemáticas, ¿cierto? Para pasarlo a fracción, ¿qué es lo que uno hace? Escribe el número completo sin la coma, que sería 1. 0,1 es lo mismo que 1. Y lo divide un 1 y cuántos ceros, ¿cierto? Como decimales hay, en este caso hay 1 después de la coma, por lo tanto sería 10. Entonces 0,1 Hz es lo mismo que un décimo, ¿ya? Entonces lo tenemos pasado a fracción. ¿Por qué eso es importante? Porque se nos va a hacer quizás para algunos más fácil trabajar con una fracción que con el decimal. Entonces, ¿cómo escribiríamos esto? 1 dividido en la fracción que es un décimo, ¿ya? Ahora, esto hay dos formas de resolverlo. Una, con lo primero que dije, escúchelo sin mirar nada porque no voy a rayar nada. El periodo, dije, era el inverso de la frecuencia. Cuando uno habla del inverso, en este caso inverso multiplicativo, se refiere a la fracción invertida. Entonces, si yo sé que la frecuencia es un décimo y sé que el periodo es el inverso de ese undécimo, sería dar vuelta al undécimo, que es lo mismo que decir 10 partido por 1. Y eso es lo mismo que 10. Por lo tanto, el periodo sería 10. Y sabemos que se mide en segundos, así que tendríamos segundo. Por si acaso, ¿de dónde sale el segundo? Lo voy a escribir acá arriba. De que sabemos que Hertz, lo apliqué en el ejercicio anterior, significa ciclos por cada segundo. Pero no estamos trabajando, ¿cierto? O sea, ciclo no es una unidad del sistema internacional, por lo tanto, lo vamos a escribir como 1 partido por segundo. Y si estoy sacando el inverso de esto, es dar vuelta a esto también. Y al dar vuelta a eso, ¿cierto? Sería segundo. De ahí sale esta unidad que está aquí. Ya, entonces le decía que eso es una forma de pensarlo, que es el inverso de la fracción. Ahora, si a alguien no le convence mucho eso, puede trabajar con lo que sabe de matemáticas, ¿cierto? Que este 1 lo puede escribir como con otro color. Este 1 de acá lo puede escribir como 1 partido en 1, ¿cierto? Y como ustedes sabrán de matemática, se multiplican los extremos, ¿cierto? 10 por 1, 10. Me da esto que este 10 que está en el numerador. Y se multiplican los internos. 1 por 1 da 1, que sería lo que está aquí, ¿sí? Se me queda igual la misma fracción, ¿ya? Cada uno lo resuelve como se le haga más fácil. Lo expliqué de 3 maneras diferentes, así que a algunas se le tendría que acomodar, ¿ya? Insisto, o hacen la división con el decimal, o lo pasan a fracción y invierten la fracción, o bien hacen esto de pasar a fracción, pero trabajar con esta técnica de los extremos y los internos para dividir fracciones, ¿ya? Como sea, de la forma que a usted se le haga más fácil, debería haber llegado a que el periodo son 10 segundos. Ahí tenemos la respuesta a la primera pregunta, ¿cuál es el periodo de vibración? Pero hay una segunda pregunta que es, ¿cuántos ciclos hace en 20 segundos? ¿Ya? Entonces, para eso hay que acordarse de la otra forma de ver la frecuencia, como la definición de lo que era la frecuencia, ¿ya? Que nos decía que la frecuencia se podía ver como el número de ciclos dividido en el tiempo, ¿ya? Esto es importante porque en este caso me están dando todos estos datos. Me están dando la frecuencia, que yo ya la sé, ¿cierto? Sabemos que la frecuencia es 0,1 Hz, ¿ya? Que era lo mismo que 1 partido en 10 Hz, ¿ya? Y por otro lado, tenemos este tiempo. El número de ciclos no lo sabemos, eso es lo que nos están preguntando. Pero sabemos que el tiempo son 20 segundos, lo dice ahí el ejercicio. Y sabemos, como le decía, el resultado de esta frecuencia, eso lo daba el ejercicio en un principio. Entonces, ya sabemos que este número de ciclos que no conocemos, dividido 20, me tiene que dar 1 partido 10. ¿Ya? ¿Por qué lo escribí así?
y no lo escribí como 0,1 porque así siento que va a ser más fácil resolverlo. Porque aquí, bueno, para el que sea más matemático para sus cosas, va a poder despejar la ecuación, ¿cierto? Pasa este 20 multiplicando, le va a quedar 20 por 1, 20 dividido en 10, 20 dividido en 10 da 2. Esa es una forma. Pero hay otra forma que quizá se haga un poquito más sencillo y es como la idea de la física en realidad, más que hacer tanto ejercicio matemático, es pensar lo que usted está leyendo y lo que le están pidiendo que piense. Que en este caso es analizar qué significa que la frecuencia sea 1 partido en 10. Ya, recordemos, insisto, que Hertz, esta unidad de medida, significa ciclos por segundo. Entonces, si me dicen que es 1 partido 10, me están diciendo que hay un ciclo, vamos a escribir acá, significa un ciclo por cada 10 segundos. Un ciclo por cada 10 segundos. Eso significa esta frecuencia. Entonces, si yo sé que un ciclo se demora 10 segundos y me están preguntando cuántos ciclos hay en 20 segundos, ¿ya? Que es lo que está acá, 20 segundos, ¿cuántos ciclos habrá si el tiempo es el doble? Esto es el doble por 2, 10 por 2 me da 20. Entonces acá tengo que hacer lo mismo. Un ciclo que multiplique por 2 serían 2 ciclos. ¿Ya? Esa es la forma de analizar este tipo de ejercicio. Insisto, si alguien lo hacía despejando la ecuación y llegaba a lo mismo. Si usted pasa este 20 multiplicando, le queda dividido en 10, 20 dividido en 10, 2. Igual llega al 2. ¿Ya? Pero la idea es que piense lo que está haciendo, analizando el problema. Por lo tanto, esta sería la forma más o mejor desarrollada de hacer este ejercicio de acuerdo al contexto. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. Si hace un ciclo en 10 segundos y quiero saber en el doble del tiempo cuánto hace, el doble de ciclo, o sea, 2. ¿Ya? Espero que haya quedado claro este problema. Continuamos. Acuérdese de tratar de hacer el problema primero y luego ver la resolución. ¿Ya? Este es relativamente cortito, que este lo vimos en la primera guía, porque esto de hecho lo habíamos alcanzado a ver en clase. ¿Ya? Que dice qué clase de movimiento se le debe impartir a un resorte estirado para producir una onda longitudinal y qué debo hacer con el resorte para producir una onda transversal. Entonces primero, antes que le dé la respuesta, piense cuál era la onda transversal, trate de imaginársela, cuál era la longitudinal. ¿Ya? Si no, revisen su cuaderno o en la guía cuál era cada una y piense si tuviera un resorte como el que les mostramos en clase. La profe Karen y yo teníamos un resorte en la sala que les mostramos en todas las clases prácticamente que tuvimos. ¿Cómo tengo que mover el resorte? Hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, derecha e izquierda. ¿Cómo lo tengo que mover para formar una onda longitudinal y para formar una onda transversal? ¿Ya? Piénselo, póngale pausa si quiere pensarlo un poquito y la respuesta sería esta, ¿ya? Que es el mismo dibujito que estaba en la guía. Si yo quiero una onda longitudinal, tal como se ve aquí la manito, ¿cierto? Tengo que moverla hacia los lados, derecha e izquierda, ¿sí? Depende de cómo lo esté viendo, se lo está moviendo de frente, derecha, izquierda, ¿ya? Pero, como vimos esa vez, ¿cierto? La onda longitudinal significaba que la dirección de propagación de la onda coincidía con el movimiento, en este caso del resorte de las partículas de la onda, ¿ya? Entonces, ahí como muestra la flechita, sería como yo muevo la mano con el resorte para que se genere esta onda longitudinal, ¿ya? Por otro lado, si lo que yo quiero es una onda transversal, yo quiero que quede con esta forma, como de olita hacia arriba y hacia abajo, entonces ese es justamente el movimiento que tengo que hacer con el resorte, hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Esto era solamente para que se acordaran cuál era cada uno de los movimientos, ¿cierto? Que había que hacer para los dos tipos de onda que analizamos. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con el problema 4, ese era cortito. 4 dice, la rapidez de la luz en el vacío es de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. ¿Ya? Sabiendo esto, la longitud de onda de la luz roja es mayor que la de la luz violeta. ¿Cuál de ellas es la que tiene mayor frecuencia? Entonces, por un lado tenemos el dato de la rapidez de la luz en el vacío, que es 3 por 10 elevado a 8, y la luz roja y la luz violeta, las dos son luz. Entonces, cuando me dicen que la luz se mueve, ¿cierto?, con esta rapidez de 3 por 10 elevado a 8, me están diciendo que ambas se mueven con esa rapidez. Este dato entonces es muy importante porque me está diciendo que la luz roja y la luz violeta
se mueven con una rapidez de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Entonces, vamos a ver entonces, aquí vamos a poner para la luz roja y para la violeta. ¿Qué sabemos para la roja? Que la rapidez es de 3 por 10 elevado a 8. Y para la violeta también. Tenemos un dato en común. Pero sabemos que la longitud de onda, hay una relación aquí. Si bien no sabemos cuánto vale, sí sabemos que hay una que es mayor que la otra. ¿Ya? Voy a borrar esta línea en realidad porque quiero mostrarles la relación. Entonces, nos dice que la de la luz roja es mayor que la de la luz violeta. Entonces, la longitud de onda de la luz roja, voy a poner una R ahí, es mayor que la longitud de onda de la luz violeta. Y nos preguntan quién va a tener mayor frecuencia. Ojo con este problema, porque no es un problema donde usted tenga que calcular algo, tiene que pensar cómo lo haría. Ya tiene que pensar la relación, pero no hay que calcular nada. Ahora, sí podemos verlo con la relación matemática, pero no porque vayamos a hacer el cálculo. Nos están hablando de la frecuencia. Cuando nosotros calculábamos la frecuencia de este triangulito, que lo voy a escribir acá, insisto, el que no le gusta el triángulo lo puede despejar de la ecuación. Teníamos esta relación, ¿ya? Entonces, si queríamos la frecuencia, nos decía que la frecuencia se calculaba como la rapidez dividido la longitud de onda. Pero la rapidez, este dato que está acá, era el mismo para las dos. Entonces, este es un dato que es igual. ¿Qué es lo que cambia? La longitud de onda, que la de la roja es mayor que la de la violeta. Y acá usted tiene que acordarse de matemática, ¿cierto? Cuando usted conoció las fracciones, le habrán dicho, ¿cierto? Y usted habrá comprobado que mientras más grande sea el denominador es el que está acá abajito, ¿ya? La longitud de onda en este caso, mientras más grande sea el denominador, menor va a ser el resultado, en este caso la frecuencia. Entonces, en esta relación que está escrita acá, mientras mayor sea la longitud de onda, menor va a ser la frecuencia. ¿Ya? Y al revés también, mientras menor sea la longitud de onda, mayor va a ser la frecuencia. Entonces, me están preguntando cuál tiene mayor frecuencia. Y según lo que acabo de escribir acá, ¿quién tiene mayor frecuencia? La que tenga menor longitud de onda. ¿Y quién tenía menor longitud de onda? La violeta. Entonces, la respuesta a la pregunta, que sería ¿cuál de ellas tiene mayor frecuencia? ¿Cierto? Sería la violeta. Esa sería la respuesta a la pregunta. Y así se fijan, no es necesario calcular nada, solamente tenían que analizar lo que significaba esta igualdad que estoy marcando aquí, ¿cierto? Esta igualdad para la frecuencia. Entonces, siempre que usted tenga una fracción, recuerde eso, con el denominador, ¿ya? Con el denominador. Mientras más grande sea el denominador, menor el resultado. Que es lo que escribí, este análisis escribí aquí abajo a la derecha, en la esquinita, ¿ya? Aquí. Y mientras menor sea este denominador, mayor el resultado, mayor la frecuencia en este caso, ¿ya? Con el numerador no pasa lo mismo, es al revés. O sea, con el numerador, mientras más grande el numerador, más grande el resultado. O sea, en este caso, mientras más grande la rapidez, más grande la frecuencia. Pero no era en nuestra situación, porque en nuestra situación la rapidez era la misma para ambos tipos de luz, ya para la roja y la violeta, entonces no nos servía esa relación. Teníamos que analizarlo con la longitud de onda, ¿ya? Si no quedó claro, estamos en un video, así que usted lo puede retroceder, ¿cierto? La idea es que lo escuche, lo vea las veces que sea necesario para que lo entienda, ¿ya? Traté de dejar los problemas más difíciles para resolver aquí en la clase, ya en el video. Pero en la guía, si bien hay como la misma cantidad de ejercicios, la mayoría no son tan complicados. Tienen un análisis que, habiendo visto este video, podrían resolverlo bien. Vamos con la siguiente. La 5 dice: ¿cuál es la frecuencia del segundero y del minutero de un reloj? Entonces,
El segundero, ¿cierto? El que usted sabe que va marcando, el que se mueve más en el fondo en el reloj, o el que, claro, te ve que se mueve un poquito más, es más notorio su movimiento, ya que va marcando cada uno de los segundos y se va moviendo. Entonces vamos a pensar que el ciclo se cumple cuando el segundero, ¿cierto?, vuelve a su lugar de origen. Pensemos que vamos a partir a las 12, que es donde, ¿cierto?, parte cada uno, que es como el cero para empezar a contar los minutos. Entonces, si el segundero parte de las 12, yo quiero saber cuándo vuelve de nuevo ahí, calcular la frecuencia de, ¿cierto?, considerando ese movimiento. Entonces, lo voy a hacer con un dibujito aquí. Si el segundero parte acá arriba, ¿cierto?, cuando da toda la vuelta y vuelve a llegar acá, ¿ya? Entonces, para eso, tenemos que recordar que la frecuencia era el número de ciclos que hacía en un cierto tiempo. Entonces, primero para el segundero, ¿ya? Para el segundero, el número de ciclos que hace, nos vamos a considerar un ciclo siempre, que es lo más fácil. Un ciclo, o sea, cuando da toda esta vuelta que les decía, ¿cierto? Pero ¿cuánto se demoraba en dar esta vuelta? Si va marcando todos los segundos, en un minuto ya dio la vuelta, ¿cierto? Porque tiene que volver a empezar a marcar el otro minuto y el otro minuto y así. Entonces se demora un minuto en dar esa vuelta. Pero el tiempo, recuerden que tenemos que ponerlo en segundo aquí, para que nos quede en hertz la unidad de medida. Entonces, un minuto en segundos serían 60 segundos. Y entonces ahí podemos calcular, ¿cierto?, la frecuencia, que sería 1 dividido 60, que nos daría, lo voy a dejar con dos numeritos después de la coma, 0,0. Lo voy a escribir primero como aparece, ¿cierto? Ya sea que usted lo haga a mano o en la calculadora. Aparece así, ¿cierto? Nos da un 6 periódico aquí, un número semiperiódico. Pero vamos a tratar de trabajar con dos numeritos después de la coma para no alargar tanto los resultados. Entonces lo vamos a dejar como 0,02. Siempre en física, sobre todo, trate de aproximar, de redondear, no de truncar, porque el número aproximado es un poquito más cercano a la realidad que el número truncado, ¿ya? Entonces 0,02 sería esto aproximadamente, ¿cierto? Insisto, si usted lo hace con calculadora, que no es la idea es que trate de ir haciéndolo a mano, ¿cierto? Ir practicando las divisiones, pero a mano o en la calculadora le va a dar este resultado. Trate de aproximarlo a este 0,02. Y la unidad de medida, recordemos, para la frecuencia es hertz, porque tenemos ciclos por cada segundo, ¿ya? Y eso significaba hertz. Entonces ahí tenemos, esto era la frecuencia para el segundero. Vamos ahora con el minutero. Va a pasar lo mismo, frecuencia, número de ciclos partido por tiempo. También un ciclo, que da la vuelta, pero el minutero no se demora lo mismo que el segundero. El minutero pasa un minuto y recién se mueve. Y así se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo hasta que completa la vuelta. Y cuando completa toda la vuelta, el minutero, trate de mirar un reloj a ver si no se lo imagina, pero el minutero completa toda la vuelta cuando pasa una hora, o sea, 60 minutos. Todos estos palitos que tiene el reloj tienen un periodo de 60, pero va cambiando la unidad, 60 qué. O sea, el segundero 60 segundos, el minutero 60 minutos, ¿cierto? Porque es una hora. Entonces, aquí, acá abajito en el tiempo, uno que es lo que tendría que poner, ¿cierto? Una hora, o bien tendría que escribir de todas las formas posibles. Una hora, también uno lo podría escribir 60 minutos, pero recordemos que vamos a querer dejarlo en segundos, así que vamos a querer ver cuántos son 60 minutos en segundo. Para eso, usted siempre piense que si quiere pasar de minuto a segundo, tiene que multiplicar por 60. Entonces, 60 minutos en segundo sería 60 por 60, que son 3600. De otra manera, en una hora hay 3600 segundos. ¿Ya? Ese es un dato igual importante, bueno sabérselo, pero no siempre lo puede calcular en realidad. No es tan relevante que se lo aprenda. Entonces, para sacar la frecuencia del minutero sería un ciclo dividido 3600 segundos, que es el tiempo, ¿ya? Y 1 dividido 3600 nos da un numerito bastante pequeño, ¿ya?
Si usted lo hace a mano, que es la idea, le va a quedar algo así: 0,0002, y de ahí le va a salir un 7 que va a ser periódico. ¿Ya? Para el que le haga la calculadora no se lo recomiendo, porque la calculadora científica sobre todo le va a dar notación científica, y a menos que usted se acuerde bien lo que era la notación científica, no va a entender mucho ese resultado. ¿Ya? Igual se lo voy a escribir aquí. Si usted lo hace con calculadora, la calculadora, ¿qué le va a decir? La científica estoy hablando. 2,7, bueno, le va a salir 7 por 10 elevado a menos 4. Que es lo mismo, pero aquí está escrito en notación científica. Acuérdese que cuando está este por 10 elevado a menos 4, el menos 4 significa que la coma se corre a la izquierda 4 espacios. Que al final es lo mismo que está arriba, porque es la coma aquí abajito, está aquí, el 2,77, aquí sería 1, 2, 3, 4, y queda el mismo numerito que está arriba. Entonces, estos son iguales, ¿ya? Estos dos resultados son iguales. Pero nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Tratar de hacer esto a manito, entonces nos vamos a quedar con el resultado de arriba, el que está en decimal, ¿ya? Entonces vamos a decir que la frecuencia era de 0,000. Aquí lo vamos a dejar con todos los numeritos, pero es porque el número es muy chico, ¿ya? 0,00027, bueno, me quedó espacio, pero lo voy a escribir aquí abajito, hertz, ¿ya? Y esa sería la frecuencia del minutero. Dentro de los ejercicios de la guía que le quedaron para ustedes está que saquen la frecuencia del palito que marca las horas, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con el problema 6. Dice: las ondas de radio viajan a la rapidez de la luz. ¿Cuál es la longitud de onda de radio que se recibe de la estación de 100,1 MHz en tu radio de FM? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cuando usted está sintonizando la radio, ¿cierto? Por ejemplo, la del auto, sobre todo esa todavía tiene la manillita que uno la mueve, ¿cierto? O estos botoncitos que uno va cambiando el nivel de la radio. Se va a pensar que estamos hablando de una estación de radio que tiene una frecuencia de 100,1 MHz, ¿ya? Y nos están preguntando cuál es la longitud de la onda, sabiendo que estas ondas de radio viajan a la rapidez de la luz, que esa ya la habíamos dicho en otro ejercicio anterior. La voy a escribir aquí para que no tenga que estarse devolviendo. La rapidez de la luz, esto que está aquí, habíamos dicho que en el vacío, ¿cierto?, se mueve a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿ya? Y aquí le puse un dato, que la M que aparece aquí donde dice megahertz es un prefijo que significa 10 elevado a 6, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que la frecuencia, que aquí está anotada como 100,1 megahertz, es lo mismo que decir 100,1 por 10 elevado a 6 hertz. Si se fijan, lo único que hice fue reemplazar esta m, mega, por 10 elevado a 6, ¿ya? Porque m mega significa 10 elevado a 6, ¿ya? Hay hartos prefijos así, por ejemplo, kilo significa 1000 o 10 elevado a 3, y así mucho, micro, mili. Entonces, siempre que usted tenga una letrita antes de una unidad de medida es porque le está indicando un numerito por el cual multiplicar, ¿ya? Que puede achicar o agrandar el número. En este caso lo agranda. 100,1 por 10 elevado a 6, lo mismo que el ejercicio anterior. Aquí hay que tratar de acordarse de las potencias que ustedes vieron en algún momento en matemática. Cuando la potencia tiene un exponente positivo, me dice que la coma la tengo que correr a la derecha. Entonces sería 6 espacios a la derecha. Por lo tanto, me quedaría 100, y tengo el 1, y quiero correrlo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relleno todo esto con ceros, ¿ya? No es agregar 6 ceros, si se fijan aquí agregué 5 ceros. Es correr 6 espacios. Había un 1 y aquí que me ocupaba un espacio. Y los otros espacios los rellené con ceros. Entonces, voy a poner los puntitos para que no nos perdamos.
ahí va un puntito, aquí va el otro puntito, sería 100.100.000 Hz. ¿Ya? Ahí tenemos la frecuencia entonces vamos a calcular lo que nos estaban pidiendo, que es la longitud de onda. Si van al triangulito, aquí ya no lo voy a volver a escribir porque lo he escrito en casi todos los ejercicios. Si usted quiere la longitud de onda, ¿cierto? Haga el ejercicio de tratar de despejarlo del triángulo de la ecuación. Lo que le va a quedar es que tiene que tomar la rapidez y dividirlo por la frecuencia, ¿ya? Eso le va a entregar la longitud de onda. La rapidez, aquí ya sabíamos que era 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, y la frecuencia son 100.100.000 Hz, ¿ya? Podríamos haberlo dejado con el 10 elevado a 6, pero yo creo que trabajar con potencia les va a complicar más todavía a ustedes. De hecho, ese 3 por 10 elevado a 8 también lo vamos a pasar, ¿cierto?, a notación decimal, que en este caso sería correr la coma 8 espacios a la derecha. Como aquí no hay ningún decimal, a diferencia del 100,1 que hicimos arriba, aquí sí sería agregar 8 ceros. Entonces ahí tendríamos, serían 300 millones de metros por segundo, ¿ya? Esto está metros por segundo, y aquí abajito teníamos ya este número que habíamos escrito, ¿cierto? Que estaba en hertz. Y ahora sí podemos hacer la división. De hecho, aquí les recomiendo, ¿cierto?, simplificar. Por ejemplo, aquí todos estos ceros los podemos simplificar. Aquí nos quedan 2 más y queda la división mucho más corta. Nos queda 3.000 dividido 1.001. ¿Ya? Esa división es mucho más pequeña de hacer que todos esos números grandes que estaban anotados ahí. Entonces trate de ir ocupando esa técnica de simplificar, que siempre le van a servir, ¿ya? En tema de las unidades de medida, la longitud de onda, acuérdense que en este caso, como estábamos trabajando con metros por segundo y hertz, que elimina esos segundos, nos va a quedar en metros. Esa es la unidad de medida, porque acuérdense que la longitud de onda, como lo dice su nombre, es una longitud, ¿ya? Y ahora esa división, ahí ustedes la hacen ya sea a mano, ojalá a mano, pueden comprobar con la calculadora, aunque igual le voy a dar el resultado, que en este caso sería, vamos a dejarlo con 2 numeritos después de la coma. Aquí no vuelve a pasar lo mismo, que hay que redondear, así que primero lo voy a escribir con más numeritos, pero es solo para mostrarles esto y que no se confunden, ¿ya? Y ahí da con más numeritos, ¿ya? Pero esto, si lo redondeamos, sería 2, pero este 7 aproxima al 9, y el 9 aproxima al otro 9, y ese 9 aproxima al 2. Entonces esto sería aproximadamente 3 entero, 3, nada, porque vuelvo a repetir, el 7 aproxima al 9, el 9 aquí sube a 10, entonces va a subir el del lado, este 9 también sube a 10, entonces sube uno este de acá. Entonces la longitud de onda sería aproximadamente 3 metros, ¿ya? Resultado mucho más bonito. Si se fijan, si no lo hubiéramos aproximado, íbamos a notar 2,99, que es truncar. Es menos amigable ese resultado, ¿ya? Entonces trate de siempre redondear. No es que esté malo si no redondea, si insisto, es una recomendación, ¿ya? Sigamos. Ya, entonces, conclusión de este ejercicio antes que cambie, acordarse los prefijos, que en este caso m, en este caso m era, ¿cierto?, 10 elevado a 6, entonces nos quedaba, ¿cierto?, este numerito un poco más grande para la frecuencia, teníamos la rapidez, que también era un numerito grande, y con eso podíamos calcular la longitud de onda ocupando esta relación que teníamos, ¿cierto?, que era esta de acá, que la longitud de onda es igual a rapidez dividido frecuencia. Ahora sí lo vamos a borrar y pasamos al 7, casi el último. Dice, en un teclado, la frecuencia del do, de esta nota, do central, es de 256 Hz, ¿ya?
la primera pregunta dice ¿cuál es el periodo de vibración de este tono? Vamos a ir haciendo de una antes de leer la otra. Entonces, aquí de nuevo hay que ocupar esta relación que habíamos visto en otra clase, o sea, en la segunda guía, que también en los videos anteriores, en unos videos de resumen, también está explicado por si alguien tiene duda. En el canal de YouTube que lo hicimos con la profe Karen están todos los videos que hemos subido, ¿ya? Tienen que ir buscando lo que digan primero medio. Está el de resumen de las primeras dos guías, está el de la guía 3 y ahora va a estar este que es de la guía 4. Entonces la mera dice el periodo, y hay que acordarse que el periodo se relaciona con la frecuencia de manera inversa, 1 partido por la frecuencia. Entonces aquí sería 1 dividido en los 256 Hz que tiene la nota Do central, ¿ya? Y ahí ustedes van a hacer la división. Estaba simplecito de hacer esto. Tienen que quedarse la división nomás y les debería dar 0,0039. ¿Ya? Esto que sea un numerito más pequeño pueden dejarlo con más decimales, porque obviamente no van a dejarlo con doble, que había 0,00. No tiene mucho sentido ese resultado, ¿ya? Y el periodo, acordémonos que como el inverso del Hertz es segundos. Ahí tendríamos la primera pregunta. La segunda dice, al salir del instrumento este sonido, con una rapidez de 340 metros por segundo, que por si acaso esa es la rapidez aproximada del sonido en el aire cuando el aire está como a 20 grados Celsius. Si está a más temperatura, menos temperatura, varía un poquito esa rapidez. Entonces este es el valor que vamos a ocupar. Generalmente vamos a pensar en este valor cuando yo le hable del sonido. ¿Ya? En la guía también hay unos ejercicios que tienen que ver con la rapidez del sonido. Está escrita así por si acaso, pero por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Entonces dice, ¿cuál es la longitud de onda en el aire? Entonces, yendo al triangulito o a la ecuación, como usted lo quiera resolver, va a tener que la longitud de onda es igual, esta relación igual la ocupamos recién, a la rapidez dividido frecuencia, ¿ya? Entonces aquí también estamos encontrando otro valor, no solo la rapidez, que como le decía al principio eran los ejercicios que más se equivocan. Y como ya tenemos estos datos, vamos a querer pillar en este caso la longitud de onda. También podríamos utilizar otra relación, que es lo mismo que con el otro dato, que en vez de la frecuencia es ocupar el periodo, ya que sería la rapidez por el periodo. Y eso sería del primer triangulito. En este caso, ¿qué les recomiendo yo? Quizá ocupar esta de acá, porque generalmente lo que me dice la experiencia es que les cuesta menos las multiplicaciones que la división. Aquí puede hacer la que usted quiera, porque tiene la frecuencia, que son 256 Hz, y tiene el periodo, que son 0,0039 segundos. Los dos tienen sus pros y sus contras. Lo bueno de hacer el primero, este de la frecuencia, es que la frecuencia es un número entero, ¿ya? Y la rapidez también, entonces no sale tan complicado hacer esa división, ¿ya? Lo bueno que tiene la segunda, como les decía, que es una multiplicación, que a la mayoría le cuesta menos hacer las multiplicaciones. Pero lo que tiene de malo ocupar esa segunda es que este resultado, el 0,0039, está aproximado. De hecho, venían muchos decimales más después de eso, ¿ya? Entonces siempre hay que tener en cuenta. Ahora, no cambia tanto el resultado final, pero sí es para que se puedan hacer una idea de que podría variar un poquito. Vamos a hacer el ejercicio aquí con los dos. En el primero, si lo hacemos con este de acá, sería la rapidez, que son 340 dividido en la frecuencia, que eran 256 Hz. Si lo hace así, le va a dar, vamos a dejarlo con dos numeritos después de la coma, da 1,328. Dijimos que lo íbamos a aproximar al segundo decimal, así que lo vamos a escribir como 1,33 metros. Ahora, si lo hacemos con esta segunda igualdad, esta de aquí, que estoy marcando con naranjo, sería la rapidez, que son 340 metros por segundo por el 0,0039 segundos, ¿ya? Y acá les quedaría 1,326. Dijimos que vamos a aproximar al segundo decimal, sería 1,33. Si fijan, en este caso no varió, entonces
usted decida cuál se le hace más fácil, ¿ya? Si se le hace más fácil trabajar con la división o con la multiplicación. Insisto, en este caso no varió tanto, pero podría haber habido otro caso en que el haber aproximado aquí en el periodo, en el 0,039, podría haber afectado un poquito el resultado, ¿ya? Acá nos dio exactamente lo mismo, así que usted es libre de hacer el que más le parezca más sencillo al momento de operar, ¿ya? La multiplicación o la división. No haga las dos, no es necesario, escoja una, ¿no? ¿Ya? Y tendríamos las dos preguntas del ejercicio 7. Bueno, para ir terminando vamos a ver lo que es el péndulo simple, que es una aplicación de estos conceptos que hemos estado viendo, de periodo, frecuencia, ¿ya? Porque el péndulo, bueno, como dice ahí, se puede definir como siempre es donde haya algo colgando, ¿cierto? De una cuerda, de un hilo, como en el caso del dibujito que se ve acá, ¿ya? La gracia del péndulo es que, como les decía, cumple con esta característica. Por ejemplo, acá miremos el dibujito. Viene a la derecha, a la izquierda, cumple un ciclo. Derecha, izquierda de nuevo, cumple otro ciclo. Entonces va a tener estos ciclos, por lo tanto tiene periodo, tiene una frecuencia, igual que lo que habíamos visto para las ondas, ¿ya? Por eso es una importante aplicación. Bueno, de hecho se lo habíamos mostrado a algunos en clase, yo se los mostré, tengo un péndulo de Newton en la sala, que la gracia es que son varios de estos péndulos, ¿cierto?, unidos. Bueno, lo importante de esto es que hace muchos años, ¿cierto?, Galileo descubrió que cuando las distancias son pequeñas, por si acaso pequeñas, no me refiero a que sean así como unos milímetros, sino que, por ejemplo, si usted ata una pelota de fútbol a una cuerda y la hace moverse, esa oscilación, ¿cierto?, que va a tener, esa distancia que va a recorrer, se considera pequeña todavía. Es como algo como una distancia más o menos cotidiana. Bueno, para estas distancias pequeñas, Galileo descubrió que el periodo solo dependía de la longitud del péndulo, o sea, del largo de esta cuerdita que lo sostenía. De nada más. Daba lo mismo si yo colgaba una pelota de 1 kilo, de 2 gramos, no iba a importar para el valor del periodo de este péndulo, solamente iba a importar el largo. ¿Y qué fue lo que nos dijo respecto a esto? Está en el tercer punto de la diapositiva. Mientras más larga es la cuerda, mayor el periodo. Entonces, si yo le doy más cuerda, alargo la cuerda, voy a tener un periodo más grande, y si la corto, achico este largo, también voy a achicar el periodo, ¿ya? Entonces, solo va a depender de esta característica física del péndulo. Hay otras cosas que sí pueden influir, por ejemplo, lo que les puse ahí en el último punto, la gravedad. ¿Ya? La gravedad no tiene que ver con una característica física del péndulo, no tiene que ver con la masa, ni con el largo, ni nada de eso, pero sí es algo que va a influir. Por lo tanto, si yo tengo un mismo péndulo y lo pongo en Marte, lo pongo en la Luna y lo pongo en la Tierra, no en todo va a tener el mismo periodo, ¿ya? Pero eso ya es otro tema. Si a alguien le interesa, puede averiguar cómo se calcula el periodo en los péndulos y se da cuenta que es una fórmula que quizás no es muy bonita, tiene una raíz cuadrada por ahí metida, pero depende justamente de la gravedad del largo, ¿ya? Solo de estos factores. Entonces, importante que un péndulo tiene esta característica periodo, frecuencia, pero solo depende de la longitud, contrario a lo que uno creería. Uno podría pensar que va a depender de la masa que tenga el objeto que va colgando. Aquí vamos a ver un video pequeñito donde se ve este péndulo. Vamos a esperar que empiece. La gracia de esto es que la lanzan toda a la vez. Aquí va a comenzar y vamos a ver dónde la lanzan desde un comienzo. Pero la gracia es que tienen diferentes largos las cuerditas de estos péndulos. Miren, cuando comienza, ahí se alcanza a notar. Las demás al fondo son más cortitas que las que están acá. Y ahí las lanzaron todas al mismo tiempo. Se van dando cuenta, no van oscilando todas con el mismo periodo, van formando, se ven todas moviéndose diferentes. Y es porque, como el largo es diferente, ¿cierto?, tienen diferente periodo, ¿ya? En base a esto vamos a responder una preguntita y cuando esto terminamos, dice, ¿puede dejar balancear una maleta vacía con su frecuencia natural? O sea, si usted la deja colgando la maleta de una cuerda o de su brazo, va a oscilar, ¿cierto?, con una cierta frecuencia. Pero la pregunta es, si estuviera llena de libros, ¿su frecuencia sería menor, mayor o igual que antes? Entonces, ¿qué me cambia el que esté llena de libros? La masa de la maleta. ¿Y la masa afectada? Espero que todos estén respondiendo que no, porque dijimos que solamente iba a depender del largo del péndulo y de la gravedad. Por eso, si seguimos estando en el mismo planeta, no va a variar. Entonces, si me dicen que la llenan de libro y esa es la única diferencia, la frecuencia sería igual que antes, ¿ya? Entonces, importante en este problema que está acá, la respuesta sería esta, igual que antes, ¿ya? En la guía que les dejé también hay algunos
problemas que tienen que ver con esto, así que tratar de leerlo bien y entender y acordarse que solamente depende del largo. Mientras más largo, más periodo, menos largo, menos periodo. ¿Ya? Bueno, espero que haya quedado claro. Esto era como este video en particular, esta clase, esta guía, era para ir cerrando el tema de las características de la onda, de calcular la rapidez de la onda, ¿cierto? Ya en la próxima clase vamos a seguir avanzando con un tema distinto. Quisimos hacer este detenimiento con la profe Karen porque sentimos que no había quedado muy claro, sobre todo la última parte, ¿ya? Que quizás le había costado un poco, donde tenía un poco más de matemática. Bueno, espero que se encuentren bien en su familia, ¿cierto? En su casita, no salgan, acuérdense de tratar de no salir si no es necesario. Sé que es complicado tratar de estudiar en este contexto, pero la idea es hacer lo mejor que se pueda. Si de repente igual por último les sirve para distraerse un poco. ¿Ya? Espero que les sirvan los videos. Nos mandan cualquier correo a la profe que corresponda, de la al I, ¿cierto? A mí, que el correo ustedes lo tienen, está en la página del colegio y en la guía también. Y el J y el K a la profe Karen. ¿Ya? No, también igual, si quieren nos pueden comentar aquí en el video si tienen alguna duda también. Si que quieren, si que es más rápido. Pero lo más formal recuerden que es el correo. ¿Ya? Por algunos me han preguntado también no enviar la guía completa resuelta, ya no es necesario. Ahora, si ustedes tienen dudas con muchas partes de la guía, sí. Si no, traten de solamente preguntarnos por las dudas. O sea, si hay algo que usted sabe que esté bueno, ¿para qué nos va a preguntar por eso? ¿Ya? Eso. Que estén muy bien. Hasta